Muy bien. Buenas noches con cada uno de ustedes. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Literatura Trilce de César Vallejo y las Vanguardias Latinoamericanas, que se lleva a cabo del 4 al 8 de julio del 2022. En esta oportunidad, en esta noche, nos acompañan Denise Vega Farfán y Agustín Prado Alvarado. Antes de comenzar, les recuerdo por favor al público asistente que nos acompaña por Zoom, que a través del chat de Zoom van a poder encontrar el formulario de asistencia para que registren su participación el día de hoy. Recuerden que solo se debe hacer una sola vez por sesión. Además, recuerden que pueden dejar sus preguntas a los expositores de esta noche también a través del chat. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión de esta noche con la primera conferencia a cargo de la licenciada Denise Vega Farfán, quien disertará sobre Trilce, un acontecimiento incesante. Denise Vega Farfán es autora de los poemarios Una morada tras los reinos, Centro Cultural de España, Ilustra Editores, del año 2008. El primer asombro, Animal de Invierno y Paracaídas Editores, en el 2014, y Fiesta, publicado por Alastor Editores el año 2021. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, chino, italiano y alemán, que han aparecido también en diversas antologías y publicaciones especializadas. Le cedemos la palabra a la licenciada Denise Vega Farfán. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias a la Academia Peruana de la Lengua por tener la deferencia de incluirme en esta semana tan emblemática en la que se le rinde tributo a un monumento de la literatura mundial como es Trilce, especialmente en la persona del doctor Marco Martos, que es el presidente, de todo su equipo. Un saludo especial también a quienes están conectando. Y bueno, mi nombre es Denise Vega, soy escritora ante todo, más que académica, y desde esa visión es la que trato de abordar el análisis de la poesía, que no necesariamente tiene que ver con tratar de dar con el punto exacto de lo que quiso decir el poeta, se lo dice a alguien que escribe poesía justamente, ¿no? Y que para explicar su propio quehacer tiene también esas grisuras, ¿es cierto? Mi ponencia se titula Trilce, un acontecimiento incesante, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que han pasado 100 años, creo que para muchos no es ajena la experiencia de que cuando volvemos a este libro es como leerlo por primera vez, eh, y que nos surjan tantas sensaciones y tantas interpretaciones, pero que son inagotables, ¿no? Y ese cansancio, bello cansancio que nos produce Trilce es algo que siempre agradecemos. Centré este análisis sobre todo en Trilce como un triunfo del lenguaje, sobre el lenguaje y sus formas a partir de sus poemas ciertamente más herméticos, que es donde alcanzaría esta transgresión, su mayor plenitud, aparejado al importante papel ético, ¿no?, del escritor respecto al oficio y de su tiempo. Bueno, son 100 años y las réplicas de Trilce no nos abandonan, ¿verdad? Trilce, yo diría que es un sismo que en 1922 agrietó las estructuras más pétreas del establishment cultural y del lenguaje para no volver a fundirlas jamás. Un triunfo sobre esa calicinosa guardia que intenta acercar a todo creador en su pugna por nombrar lo indecible, pero también sobre el estupor humano frente a una vida que nos desborda con su incertidumbre, violencia, alienación galopante. Porque César Vallejo supo lo que es estar al límite, no solo del decir propio, sino de las circunstancias personales y de su tiempo. Y si cada uno de sus 77 poemas logra conmocionarnos, es por el binomio perfecto de genio y una
indesligable entrega de su humanidad. Al leerlo, por encima de los retos interpretativos que nos plantea su propuesta, nos resulta sumamente cercano, pues va a nuestro encuentro como un hombre que podría ser cualquiera de nosotros, con sus pesares y venturas, estableciendo una relación franca. La poesía para Vallejo, como sucede para los grandes poetas, importaba no solo un ejercicio estético, sino humano. Hay una ética insobornable en Vallejo que bien podría resumirse en estas conocidas líneas que Antenor Orrego refiere, le escribió el poeta poco antes de publicarse la primera edición de Trilce. Siento la suprema responsabilidad del hombre y del artista, la de ser libre, del hombre y del artista, ¿no? O sea, algo indesligable, ¿no? Vida y obra en permanente simbiosis, una dentro de la otra, nutriéndose, revelándose, afirmando una postura no de mansedumbre, sino activa, de realizarse, aunque para ello tenga que sufrir incluso el escarnio, la censura, una ética que en Trilce alcanzaría una cúspide. Al evocar el año de su publicación, nos situamos en un tiempo nada fácil para esa libertad, de formas y modos de abordar la verdad humana que se juzgaban eternos. Para ser validado como poeta, no había por qué salirse de esos linderos. Pero César, quien ya había vivido hasta la cárcel y la injusticia más feroz de ser condenado por lo que no se cometió, resolvió, quizá impulsado por, pienso, ese momento tan crítico, ser más libre que nunca. Y esto está por encima de cualquier gloria y certidumbre de posteridad. Esta determinación se evidencia desde el primer momento en el que nos encontramos con Trilce. Para empezar, un título que no nos da pistas sobre nada y sobre el cual se ha conjeturado muchísimo, ¿no? Sobre su origen. Y bueno, las apuestas van más porque se trataría de un juego lúdico tan propio de Vallejo, ¿no? Lo mismo con la numeración de los poemas, ¿no? Que no nos dan, porque en general un título nos da una pista sobre lo que trata el poema, pero él optó simplemente por numerarlos. No hay una unidad temática, ¿no? Y es algo que personalmente yo aprecio mucho, porque ha habido una suerte de mucho de poemarios que sienten que tienen que tener un tema determinado, pero no, en Trilce hay temas muy variados, hay mucha pluralidad. O sea, no le interesó que guardar una organicidad en ese sentido. Y por si fuera poco, pues una entrada como una hermosa, yo digo, como una hermosa y pesada puerta de bronce con el primer poema. Lo mismo podríamos decir respecto al estilo, ya que también es muy plural y no tiene un orden, es decir, ni siquiera lo clasificó, no fue de lo más suave hasta lo más complejo, ¿no? Sino de frente confrontó al lector quizás con uno de los poemas más maduros, ¿no? Así Vallejo, sin filtros ni atajos y con la munición más cargada en ristre, se podría decir, deja al lector en la completa vulnerabilidad y lo invita a una lucha cuerpo a cuerpo con su sensibilidad. El poeta, libre al fin, busca a su lector libre, porque eso es lo que yo creo que reclama Trilce, un lector libre. Le pide que se desmonte de todo juicio pretérito y abra sus sentidos, su entendimiento, su yo primordial. En especial respecto a sus poemas más herméticos, que son donde alcanza un clímax en su intensa búsqueda por nuevas formas, en comparación a aquellos que guardan aún un parentesco simbolista, por ejemplo, con los heraldos negros, ¿verdad? Un hermetismo que me atrevería a decir representa a su vez una conmovedora defensa de la poesía. No fue otro género, sino la poesía el que escogió Vallejo para emprender semejante empresa. Porque bien sabemos que César Vallejo también tuvo otro registro,
¿no? Pero justamente fue con la poesía con la que cometió esta hazaña. ¿O acaso fue la poesía la única capaz de acogerlo en toda su luminosa estridencia? Sea como fuere, la poesía ha demostrado ser lo suficientemente plástica para ejecutar las más osadas transgresiones y un catalizador incomparable del caudal que racionalmente ignoramos. Para Vallejo, el lenguaje en la poesía era más que el lenguaje, el medio o el recurso, sino la materia que tenía que trabajar hasta fundirla y humanizarla. El acto de estirarlo, voltearlo, verlo al revés, lo que esconde en sus costuras, se encuentra estrechamente ligado a una necesidad de que el lenguaje deje de ser solo lenguaje, sino una suerte de extensión de nosotros y su particularidad. Es desde esa comprensión que podemos establecer, considero, un diálogo con sus poemas, gozar y sentirnos incluidos. En contraparte a dejarnos invadir por un sentimiento de impotencia al intentar descifrar lo que quiso decir el Bate aplicando una lógica corriente. Adrede o producto de la más libérrima compaginación, resulta muy llamativo y sugerente que Trilce justamente abra con un poema de este linaje y que importe una queja, la manifestación de un hartazgo. Y aquí, bueno, voy a compartir pantalla con uno de los con el primer poema que voy a proceder a comentar, que es justamente el primer poema. Creo que está visible, ¿cierto? Sí, Está sí se puede ver. completamente visible. Okay. Vamos a darle lectura. El primer poema. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, a cada hialoide agrupada, un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda, abocelada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. Un poema que por múltiples interpretaciones a lo largo de los años hace alusión, al parecer, a la vida carcelaria, pero que bien podríamos trasladar a todo tipo de perturbación de esa libertad que reclama y le es necesaria para aquilatar, ¿no?, entre comillas, sus inquietudes de hombre y de artista. La cárcel como reclusión física del libre albedrío, la cárcel como un sistema que uniformiza, la cárcel que podría ser no pocas veces el lenguaje para el creador cuando lo pretendido desborda lo conocido y establecido, y por lo cual entra en una pugna constante hasta conseguirlo. Un poema que buena parte de la crítica ha vinculado incluso al acto de defecar, una particularidad que, por cierto, lejos de importar una devoción, considero escatológica, apelaría a una dignidad fundamental, el respeto del ser humano frente a sus necesidades básicas, y nos atreveríamos a decir no solo digestivas, sino de todo orden en su condición de vida, ¿verdad? Otro poema de singular hermetismo y que nos invita a entrar en un constante flujo de sensaciones y significantes, es lo que yo considero, les propongo, ¿no?, que más se deberían entrar en estos poemas, es el poema 32. 999 calorías, rum, trago, rach, chas,
Serpentínica U del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza, el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco, roéis, tierno autocarril, móvil de sed, que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo, si al menos el calor, mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. 33.333.000 calorías. Escogí este poema porque me parece, bueno, muy, aparte de muy resonante, es muy sensorial, ¿no? O sea, te invita más que a interpretar, a sentir, pero fíjense que es un poema que haría referencia a una escena de la cotidianidad de César Vallejo. Un día de mucho calor, el firmamento gringo, baja el sol empavado, ¿no? Avergonzado, y le alborota los cascos al más frío, la recurrente mención de calorías, un calor costeño que le cuesta mucho ciertamente a un hombre del Ande, ¿verdad? Un calor que no tiene nombre y parece dejarlo sin palabras. Si al menos el calor y ese guión, ¿no? Ese guión vacío que representa una palabra no dicha, ¿no? Dice, mejor no digo nada, ¿no? Alguien como César Vallejo, que domina tanto el lenguaje y que deje un vacío, es realmente algo que para mí es muy llamativo, es muy importante, ¿no? O sea, que él se dé el lujo de hacer eso, ¿no? El detalle de la oración cortada, del guión bajo, el poeta acepta que puede haber casos en los que la palabra no aterriza y es mejor no nombrarla, o mejor dicho, no falsearla por otra que no correspondería. Una licencia que se da el lujo de tomar a riesgo de ser juzgado de incompetencia o provocación al saberlo tan conocedor del lenguaje y sus dotes plásticas, ¿no? Y podríamos decir asimismo que es un planteamiento que lo humaniza también como escritor. Bueno, los escritores hasta los más geniales no son dioses, ¿no? También son humanos a los que pues les puede ocurrir esto, ¿no? De la palabra que no llega y, y en vez de, digamos, falsear o poner una palabra, de algún modo que uno siente, lo digo como escritora, que estafa un poco al lector porque no llegó la palabra que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y bueno, está el paso de un vendedor de bizcochos pregonando su producto, serpentínica U del bizcochero, ¿no? O sea, antes los productos, bueno, se solían pregonar, ¿no? En las calles, ¿no? Entonces era un bizcochero que pregonaba la venta de los bizcochos y también las onomatopeyas a las que alude probablemente tienen que ver pues con lo intestinal, ¿no? Rum, trar, rar, chas, ¿no? Cuando alguien tiene mucha hambre, ¿no? Y según, bueno, me olvido ahorita de la referencia, pero en que bueno, Vallejo era de buen comer y ciertamente tenía periodos de mucha necesidad económica y de hambruna también, ¿no? Y culmino con un poema que para mí es todo un arte poética, creo que es uno de los poemas más hermosos de Trilce. Este poema, que bueno, le damos lectura también. Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella, o me enterrase mojado en el agua, que surtiera de todos los fuegos. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia?
Temo me quede con algún flanco seco. Temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales por las que, para dar armonía, hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa, aún sin mar. Miren qué curioso, ¿no? Es el poema con el que abre Vallejo y el poema 77 con el que, con el que cierra, ¿no? Yo creo que este último poema resume muy bien la intención con Trilce. Es un poema que trata del poder de la poesía como un torrente, del cual el poeta no desea privarse de ningún recodo de sus posibilidades. Dejarle de compartir acá el... ¿Acaso una tempestad creativa que lo desborda caóticamente bella, si queremos llamarla, y frente a la que se siente responsable de presentar las perlas? Las perlas, que serían los poemas, como gemas únicas, que es lo que apreciamos en Trilce en su conjunto. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia? Temo que me quede con algún flanco seco, expresa Vallejo, sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales. O sea, teme quedarse sin ser perceptor de los dones de la poesía. Él que la ha buscado por todas partes, huido de los mismos cortejos e incluso contradicho, ¿no? Hecho antipoéticas, se puede decir también, ¿no? Para rematar con un verso que representaría la fe en la poesía, siempre haciéndose, aún en lo más adverso, o incluso en lo que no existe. Canta lluvia en la costa, aún sin mar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la licenciada Denise Vega y agradecemos también su participación. Vamos a continuar entonces en esta noche con la segunda intervención, la cual estará a cargo del licenciado Agustín Prado Alvarado, quien disertará sobre el tópico de la familia en los heraldos negros y Trilce de César Vallejo, una lectura comparativa. Agustín Prado Alvarado es profesor titular de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido becario en la Agencia Española para realizar estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundó con Marcel Velázquez la revista de literatura Ajos y Zafiros en 1998 y fue su director en el periodo 2007 al 2009. Ha presidido los siguientes eventos en el Congreso Internacional: las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa en el 2010, el Congreso Internacional Mitos Prehispánicos en la Literatura Latinoamericana del 2013, el Congreso Internacional La Ciudad y los Perros y el Boom Hispanoamericano del 2013 y el Congreso Internacional Jorge Luis Borges, Nuevas Inquisiciones a su obra del año 2016. Es colaborador en el suplemento El Dominical del Comercio desde el 2006. Ha sido coordinador del número monográfico El Cuento Hispanoamericano del siglo XXI para la revista de literatura América sin Nombre. Además, coordinador del número monográfico La Novela Histórica Latinoamericana para la revista Mitología Soy, revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con Sandro Chiri han editado los libros Las cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa, Ensayos literarios, el 2014, y La ciudad y los perros y el boom hispanoamericano, el 2018. En España editó con Ángel Esteban el libro El mar no es ancho y ajeno, complicidades transatlánticas entre Perú y España, el año 2019. Forma parte del equipo de Historia Editorial del Perú con Francesca de Negri. Actualmente dirige el programa de libros Ciudad Letrada. Le cedemos la palabra al licenciado Agustín Prado Alvarado. Adelante. Muy buenas noches con todos ustedes. Quisiera primero agradecer al doctor Marco Martos por la invitación a estar en esta semana de homenaje a la obra de César Vallejo y especialmente a Trilce, que cumple este año su primer siglo.
Además, también agradecerles a todos los presentes y compartir, por supuesto, esta noche con la destacada poeta Denise Vega, a quien, por supuesto, también aprecio muchísimo su obra lírica. Bueno, yo voy a trabajar lo que corresponde a un tópico, ¿no? Que yo denomino el tópico de la familia, en los heraldos negros y Trilce, ¿no? Que es una lectura que intentaré, digamos, en estos casi 30 minutos, establecer a partir justamente de un nexo que existiría en ellos, ¿no? Entonces, claro, en principio el concepto de tópico que nosotros trabajamos viene justamente como la idea de un tema recurrente, ¿no? Entonces hay tópicos que obviamente son recurrentes en la literatura y en la poesía, por supuesto, son muy evidentes estos tópicos que provienen de la herencia clásica o de la herencia medieval, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un tópico como el caso del tópico del Carpe Diem, ¿no? O el tópico del Beatus Sigre, ¿no? Pero también podemos hablar que hay tópicos que se van construyendo en otro tipo de universos poéticos. En este caso, yo creo que Vallejo, él ha sido capaz de construir sus propios tópicos, aparte, obviamente, de utilizar otros. Entonces, uno de ellos es el de la familia, que es recurrente, me parece, por lo menos en los tres primeros poemarios, ¿no? En los Heraldos Negros, en Trilce, y de alguna manera un poco, aunque en menor medida, ya en poemas humanos. Entonces, ese tópico del hogar, de la familia, se puede rastrear en la literatura peruana desde el siglo XIX. Definitivamente uno puede encontrar este tipo de tópicos en la narrativa decimonónica, lo podemos rastrear nosotros, por supuesto, en la literatura romántica, ¿no? Ahí hay ciertas novelas donde se trabajan los temas del hogar, ¿no? La constitución de una familia, entre otras cosas. Y de hecho, en la narrativa realista también, ¿no? O sea, las escritoras decimonónicas hablaban pues del hogar, ¿no? Incluso la mujer, ¿no? Como el ángel del hogar, y eso lo podemos ver incluso en las propias revistas que surgieron también en aquella centuria, ¿no? Entonces hay de alguna manera un desarrollo del tema familiar que se encuentra en el siglo XIX, tanto en la estética romántica como también en el periodo de carácter realista. Pero de alguna manera este tema del mundo familiar llegó a tener una importancia y yo creo que es incluso un tema que es transversal a la literatura peruana, ¿no? El tema justamente del hogar, ¿no? Que incluso lo podemos ver hasta en poetas más cercanos a nosotros. Pensemos en el caso de José Watanabe, por ejemplo, Álbum de Familia, ¿no? O incluso en un poeta como Selenco Vega, ¿no? Eh, y en el siglo XX, para empezar, podemos encontrar a una figura importante como fue la de Abraham Valdelomar, una figura decisiva para comprender justamente el desarrollo del cuento, principalmente del género del cuento, que también de la poesía, y es más sobre todo de lo que es la crónica periodística, ¿no? Valdelomar es muy importante para comprender la crónica periodística. Y lo tenemos en cuenta porque Vallejo va a ser muy cercano a Abraham Valdelomar por una amistad y por una admiración que tenía justamente hacia él, ¿no? Y Valdelomar, aunque su obra, digamos, es muy prolífica, ¿no? Fue cuentista, cronista, poeta, dramaturgo, y además una figura que además tuvo un reconocimiento en vida en lo que fueron pues los salones literarios de Lima, y además con una mirada bastante eh, abierta en el sentido de hacer pues esta especie de giras, ¿no? Por provincias para promocionar su literatura. Sin embargo, la literatura de Abraham Valdelomar está caracterizada por una diversidad de temas, sobre todo los más reconocidos son aquellos temas en los cuales el asunto familiar está presente, ¿no? Es este tema justamente de la familia, el hogar. No nos olvidemos que Valdelomar también era un escritor que venía de provincias, como muchos escritores, en el caso de Vallejo, ¿no? Que viene del Ande, los Andes del Norte, la Sierra Norte. El caso de Valdelomar, que obviamente proviene de la ciudad de Ica. Entonces, podemos ver que Valdelomar se hace muy reconocido, principalmente porque dirige una revista Colonia, también por sus propias crónicas, ¿no? Que escribe. Y en la fundación de esta revista llamada Colonia, que además supuso una especie de grupo, los Colonias, que trataron pues de renovar la literatura de aquella época, que algunos consideran que es
un periodo al que podemos denominar como posmodernismo, ¿no? Este posmodernismo es un momento en el cual hay un tránsito, algunos consideran, de lo que será el modernismo literario, con el que cerraba el siglo XIX y empezaba el siglo XX, cuya figura máxima en el caso del Perú fue la obra de José Santos Chocano, hacia lo que serán las vanguardias que empezarán a surgir a partir de la década de los 20, aunque obviamente hay un antecedente, digamos, hay una figura importante que es la de Alberto Hidalgo, que es la vanguardia, pero la vanguardia se empieza a consolidar en los años 20, los años 30 en la literatura peruana. Y Valdelomar publicó poemas, publicó cuentos, ¿no? Que por supuesto son el día de hoy muy apreciados. Y en el caso es justamente ahí donde yo quiero indicar por dónde va este acercamiento de Vallejo a nivel temático, ¿no? Hay dos poemas de los muchos que escribió Valdelomar que abordan justamente este tema del hogar, ¿no? El tema de la familia, ¿no? Y además con un hálito de la familia de provincia, ¿no? No solamente la familia en el sentido abstracto, sino, digamos, un aspecto muy puntual que es la nostalgia, el sabor justamente del recuerdo de la familia de provincia. Entonces, por eso es que interesa justamente acentuar o ver, ¿no? Este poema que es El hermano ausente en la cena de Pascua, y el otro poema que es más conocido de Valdelomar, el más conocido de todos, porque incluso está en los manuales escolares, ¿no? Que es Tristitia. Y los cuentos también, ¿no? Porque Valdelomar publicó un libro de cuentos, que es El Caballero Carmelo y otros cuentos, donde la temática también es el tema del hogar, de la provincia, los hermanos, los padres, aunque si uno revisa por completo los cuentos de Valdelomar, no todos tocan el tema del hogar, definitivamente. Tenemos acá los cuentos yanquis o los cuentos chinos, ¿no? E incluso hay un cuento que podría estar más o menos un poco en las laderas de la vanguardia, que es justamente El beso de Evans, ¿no? Un cuento de carácter cinematográfico, ¿no? Ya un poco como que le acerca a Valdelomar, digamos, a este tipo de arte. Eh, y Vallejo, como les había mencionado y como todos sabemos, ¿no? Tuvo una cercanía con Valdelomar, porque no solamente tuvo una amistad con él, sino que incluso llegó a entrevistarlo, ¿no? Entonces, Vallejo trabajaba como corresponsal, ¿no? En la prensa de Trujillo, y cuando viene a Lima, entrevista a Valdelomar, ¿no? Con el conde de Lemos, esta es su famosa crónica con el conde de Lemos, a Eguren también, y justamente a Manuel González Prada, tres autores que van a ser importantes incluso para poder comprender la poesía de Vallejo. Valdelomar publicó este poema, que rápidamente vamos a leer, ¿no? El hermano ausente en la cena de Pascua, ¿no? La misma antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa del anónimo pincel, y la oscura la cena, todo es igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar, y mi madre que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Como vemos, es un tipo de poema marcado justamente por la nostalgia, por la madre, el hermano, ¿no? El entorno familiar, la mesa, y digamos ese tipo de estilo marcado justamente por la nostalgia. Este poema y también el poema Tristitia se publicó en el libro Las Voces Múltiples, que es un libro que se publicó en el año de 1916, donde de alguna manera reunía un conjunto de poemas de los colónidas, entre ellos justamente Abraham Valdelomar, y que es una muestra de la innovación poética que querían de alguna manera incorporar estos poetas que se alejaban justamente de los temas modernistas, aunque Valdelomar también tiene una ladera modernista. Entonces, claro, el modernismo es pues un tipo de literatura, el modernismo tradicional, o por decirlo de alguna forma, con pues un tipo de retórica bastante exótica, ¿no? Con un preciosismo en el lenguaje, con un tipo de discurso en el cual haya una connotación y notación en la belleza, con mundos exóticos, ¿no? Entonces están los mitos griegos, por ejemplo, el imaginario del Oriente, ¿no? En cambio, la poesía del posmodernismo se acerca más bien a los mundos de la provincia, del hogar, ¿no? De la nostalgia, inca obviamente sus
escenarios en los pueblos, ¿no? De las regiones. Es un momento, digamos, en los cuales, como digo, ¿no? Empieza a tocarse temas más propios, ¿no? Que lo que tenía justamente el modernismo, aunque habría que revisar también el modernismo peruano. Seguramente este fue un libro que Vallejo tuvo muy en cuenta, y también, por supuesto, estos poemas, y seguramente esos cuentos de Valdelomar que él leyó. Y Vallejo entrevistó a Valdelomar. Sabemos que Valdelomar había metido a Vallejo escribir un prólogo para los heraldos, lo cual para muchos ha servido justamente para explicar por qué los heraldos negros eh, se demora, ¿no? En salir publicado, ¿no? Tiene la fecha de imprenta del año 18, pero salió realmente en circulación en el año 19. Acá tenemos una foto en la cual está César Vallejo, ¿no? En compañía justamente también de Abraham Valdelomar, lo cual nos habla sobre la cercanía que tenía el poeta de Santiago de Chuco con el famoso conde de Lemos, ¿no? La muerte de Abraham Valdelomar pues truncó no solamente a una de las voces más importantes, sino seguramente también una de las amistades que podría haber tenido de una mayor repercusión si es que Valdelomar no hubiera muerto. Bueno, se publican los Heraldos Negros. Acá tenemos, entre el caso, la portada de la primera edición de la poesía completa, que es del año 49, que se publica justamente en los A. Algunos piensan que es, el año, que es la de Moncloa Editoras, ¿no? Siempre se ha citado un poco como que no. Era del 49, la de Losada, ¿no? Justamente es el primer intento por reunir toda la poesía de Vallejo, y a partir de ahí es que se han realizado las ediciones posteriores. Cuando uno revisa la obra poética de Vallejo, se hace un balance, si queremos, podemos de alguna manera poder encontrar una especie de ciertos temas recurrentes en Vallejo que van de alguna forma desde los heraldos negros, incluso hasta España, aparte de Mieste Cáliz, que pareciera ser, por supuesto, un poemario muy distante, pero en realidad muy cercano por la estética de Vallejo. Entonces acá hacemos pues una cierta enumeración de algunos temas que podemos encontrar como recurrentes, ¿no? El dolor humano, por supuesto que es transversal a Vallejo, tanto es así que nosotros lo consideramos como el poeta más elegíaco de la lírica peruana, y seguramente tal vez de la que está en la lengua castellana, ¿no? O sea, nadie como Vallejo ha alcanzado los niveles de, digamos, explorar el dolor humano desde el punto de vista somático incluso, ¿no? Nadie como Vallejo para explorar justamente el cuerpo humano, como lo hizo él en su propia poesía, ¿no? El tema de la religión también es un tema constante en Vallejo, especialmente su vinculación con el cristianismo, estos momentos en los cuales hay símbolos cristianos, el pan, ¿no? La figura de Dios, la figura de Cristo, entonces, incluso el propio cuestionamiento, ¿no? Recordemos ese poema dedicado justamente a González Prada, los lados eternos, ¿no? Que es un reclamo que le hace a Dios, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, por ejemplo. El tema del amor, por supuesto que también se ha realizado muchísimo, ¿no? Constantemente, y Vallejo es capaz incluso de incorporar el tema del amor, teniendo en cuenta el amor como sentimiento, pero el amor también corporal. O sea, digamos, Vallejo es incluso capaz de mostrarnos el amor físico, ¿no? Ese encuentro de intimidad entre el varón y la mujer, y también, por supuesto, los diferentes tipos de galerías, ¿no? Que son los temas de corte sentimental, ¿no? Y la familia, ¿no? La familia, que es un tema que es justamente queremos explorar ahora, que podemos ver que ya se encuentra antes de que Vallejo publicara su primer libro en un autor como Valdelomar. Entonces, se ha visto que el caso justamente del tema de la familia es la familia provinciana, del lugar del cual él, por supuesto, proviene, pero ficcionalizando, por supuesto, lo que viene a ser esta temática, ¿no? Y la figura de la madre, ¿no? Que es la figura, digamos, que siempre se ha visto como, digamos, una componente muy importante para explicar esta relación, ¿no? De la figura inmortal de la madre, ¿no? Que lo veremos incluso en su propia poesía. El tema de la cárcel, el tema del exilio, el tema de la política, y por supuesto acá me estoy quedando corto, ¿no? Hay otros temas que también podrían sumarse, y yo solamente estoy viendo un poco los más recurrentes. Y en los Heraldos Negros, cuando se publica,
Este libro estaba dividido primero con un poema introductorio, que es Los Heraldos Negros, que algunos han señalado que todavía tienen una huella modernista por el propio título, ¿no? Serán los heraldos negros que nos manda la muerte, ¿no? Los otros de bárbaros Atilas, ¿no? Sí, de alguna forma podemos todavía encontrar una huella modernista en los heraldos negros. Eh, y que se puede ser de alguna manera como una especie, algunos han dicho, ¿no? Que podría tener una especie de influencia de las flores del mal, como un poema pórtico, en el cual podemos ver que el tema del dolor es un tema transversal, ¿no? Que justamente va a atravesar todo el poemario. Y a su vez tiene 6 secciones internas: las flores ágiles, buzos de la tierra, nostalgias imperiales, truenos, y el que me interesa ver son canciones del hogar. Bueno, hay una diversidad temática que no voy a abordarla acá por una cuestión de tiempo, pero podemos ver que en las 6 secciones, Vallejo trabaja los temas del amor, el tema del amor, por ejemplo, ¿no? Hay temas que son correspondientes a la soledad, ¿no? Y hay temas que son correspondientes a un cierto tipo de temáticas de corte modernista. En el caso justamente que podemos ver en el caso de buzos o truenos, e incluso de una temática de corte andina, ¿no? Con nostalgias imperiales. Por ejemplo, pensemos en un poema como Huaco, por ejemplo, que tal vez no sea uno de los poemas más felices de Vallejo, pero que es importante tenerlo en cuenta. Y canciones del hogar. Canciones del Hogar es una sección con la que cierra, además, y que a mí me parece que es una sección que se convierte en un puente con lo que será Trilce. Entonces vamos a ver un poco justamente por qué considero que los heraldos negros en esa parte, en la última sección, podríamos tener en cuenta que tiene esta, digamos, cercanía con Trilce, ¿no? Bueno, son poemas que uno puede encontrar, por ejemplo, en el caso de Encaje de Fiebre o Los Pasos Lejanos, o Mi Hermano Miguel, una cercanía, ¿no? Con los poemas de Valdelomar. Pero veamos acá Encaje de Fiebre. Por los cuadros de santos en el muro colgados, mis pupilas arrastran un aire de anochecer, y en un temblor de fiebre con los brazos cruzados. Una mosca llorona en los muebles cansados, yo no sé qué leyenda fatal quiere verter. Una ilusión de oriente que fugan asaltados, un nido azul de alondras que mueren al nacer. En un sillón antiguo sentado está mi padre, como una dolorosa entra y sale mi madre, y al verlo siento un algo que no quiero partir. Porque antes de la oblea, es hostia hecha de ciencia, está la hostia oblea hecha de providencia, y las visitas nace me ayuda a bien vivir. Formalmente, este poema es un soneto, como podemos ver que también son los poemas de Valdelomar. El poema que hemos leído de Valdelomar está compuesto en forma de un soneto, y lo mismo sería el caso justamente de un texto como el de Tristitia, ¿no? Entonces, el soneto es un poema muy tradicional de la literatura en lengua castellana, que es heredado, por supuesto, de la tradición italiana, y que en el caso, pues, de la tradición hispánica viene desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y en ese tipo de soneto podemos encontrar, ¿no? Esta recreación del mundo hogareño, del espacio interior, ¿no? Son poemas de espacios interiores, donde se describe las habitaciones, como podría ser la sala, ¿no? Las habitaciones, como los dormitorios, ¿no? Y además este tipo, pues, de características de ciertos hogares de provincias, o que incluso se heredan cuando llegan aquí a Lima, ¿no? Los cuadros de santos, por ejemplo, ¿no? Los cuadros de santos en el muro colgados, ¿no? Y además es a partir de la mirada. Mis pupilas arrastran un aire del anochecer, y en un temblor de fiebre con los brazos cruzados, mi ser recibe vaga visita del no ser. Es como que si el poeta se refugiara en este hogar que está volviendo a atisbar. Y acá en este hogar las figuras centrales son, por supuesto, la figura del padre, ¿no? En un sillón antiguo sentado está mi padre,
como una dolorosa, ¿no? Entonces esa comparación. Entra y sale mi madre, y al verlo siento un algo que no quiere partir, ¿no? Como que si él no quisiera alejarse del hogar. Está bien en el hogar, está bien con los padres, está bien con ese refugio que es justamente estos espacios. En el siguiente poema, que es Los Pasos Lejanos, ¿no? Que es un poema muy conocido. Mi padre duerme, su semblante augusto, figura del pasible corazón, esta hora tan dulce, si hay algo en él de amargo seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre despierta, ausculta Oloy de Egipto en el restaurante a Dios. Esta hora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan sálida, tan amor. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin berres, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos curvos, por ellos va mi corazón a pie, ¿no? Pues nuevamente es desde la mirada, ¿no? Del yo poético, ¿no? Desde el yo poético que describe al padre. Pues siempre, digamos, el padre duerme, ¿no? Claro, uno podría ser el padre, sería, nos puede dar la connotación de un padre anciano, padre que duerme, un semblante augusto, ¿no? Son, digamos, la presencia de personas mayores, ¿no? Son los padres ya mayores, pero que se caracterizan por su apacible corazón, ¿no? O sea, digamos, ese aspecto de que el hogar tiene esa dimensión de ternura. Digamos, esa ternura es una herencia que viene justamente del hogar. Pero también es un hogar que está marcado por la soledad, porque los hijos no están, ¿no? Los hijos ya crecieron, están estas figuras, ¿no? Paternas, ¿no? Son dos viejos caminos blancos curvos. Este poema, a mi hermano Miguel. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora ya no me escondo como antes. Todas esas oraciones vespertinas, espero que tú nos des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste, y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se han aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir bueno, puede inquietarse mamá. La preocupación de los padres, el juego con los hermanos, ¿no? Que tiene, digamos, un tono muy parecido al poema de Valdelomar, obviamente ya con otras características que Vallejo le da, porque él ya presenta otro tipo de registros, como la temática del juego, ¿no? La descripción justamente de los espacios interiores, entre otras cosas. Entonces, como puedes ver, el tema del hogar es muy recurrente en Vallejo, en este poema, pero me detengo, aunque no lo voy a desarrollar, porque ya me quedan algunos pocos minutos, que es el poema en Eneida, que ya tendríamos como en Eneida un neologismo. Y hay que recordar que trilce es un neologismo, que es una palabra inventada, ¿no? Que se ha tratado de alguna forma de dar muchas explicaciones. El mismo Vallejo, bueno, las tres únicas entrevistas, pero una de las entrevistas que tuvo en vida, bueno, dijo que fue una palabra, ¿no? Que le gustó, se ha tratado de interpretar como tres veces dulce, en fin, ¿no? Pero ya podemos ver que un poco este tipo de poemas con los que sale son como una especie de poemas puente para lo que será Trilce, que además, como sabemos que se publica el año 22, voy a tratar un poco de ver, es un registro ya Denise ha explicado muy bien, ¿no? Y de una manera bastante acertada, además de su experiencia como poeta, la importancia de Trilce a nivel lingüístico, a nivel de creación verbal. Pero Trilce trae nuevos temas para Vallejo, ¿no? Explica incluso el poema 1, ¿no? No tiene nombres, ¿no? Títulos como los poemas de los Heraldos Negros, pero trae el tema de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y trae otro tipo de tema, otro tipo de soledad, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa Trilce, no todo el poemario es hermético, ¿eh?
hay muchos poemas que son herméticos, pero no todos son herméticos. En este caso, uno podría revisar el libro justamente que escribió el profesor Marco Martos con Elsa Villanueva, ¿no? Las palabras de Trilce, donde es un registro justamente de los poemas que tienen ciertas características, los poemas herméticos y aquellos poemas que no son herméticos. Y en Trilce volvemos a encontrar el tema del hogar. Entonces, el tema del hogar, vamos a dejar de compartir acá, vamos a ver unos pocos poemas. Tenemos acá justamente el poema 23. Es uno de los también los más conocidos. Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Entonces la madre empieza a adquirir otras connotaciones, como ya es una madre a la cual se va asociando con, ¿no?, el olor, con lo dulce, ¿no? Con el bizcocho, ¿no? Pura yema infantil, innumerable. Entonces sigue creciendo el tema del hogar, que ya se encontraba justamente en los heraldos negros, hay un nexo, ¿m? O tus cuatro gorgas, asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos, las dos hermanas últimas, Miguel que ha muerto, el hermano ausente, ¿no? Y yo arrastrando todavía una trenza para cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías de mañana, de tarde, de dual estriba, aquellas ricas hostias de tiempo para que ahora nos sobrasen cáscaras de relojes en flexión de las 24 en puntos parados. Madre, y ahora en cuál alveolo quedaría, que en qué retoño capilar cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar, hoy que hasta tus puros huesos estarán harina, que no habrá en que amasar tierna dulcera del amor. Pues la madre siempre tiene esa connotación de dulce, de amorosa, de tierna, del bizcocho, ¿no? Hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late acá el lácteo hoyuelo que inadvertido lábrase y pulula, tú lo viste tanto en las cerradas manos recién nacidas. Tal la tierra oirá en tu silenciar, como nos va cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas, y el valor de aquel pan inacabable, y nos lo cobran cuando siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se los podías dar arrebatado a nadie, cuando tú nos los diste, vi, mamá, ¿no? La apelación a la madre, con el que cerré el poema, en un tipo de discurso poético, como ustedes pueden ver, ya no se utilizan las formas tradicionales como el soneto, sino más bien formas, obviamente, de verso libre, muy distintos. Entonces, es un nuevo ropaje por este nuevo tipo de lenguaje que está usando Vallejo para incorporar el tema justamente de la madre. Bueno, hay un poema más, que me quedan apenas unos 2 minutos, pero bueno, este es uno de los poemas más conocidos, que es obviamente el que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy en mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuras columnas de tus ansias que sacaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quijarudo trasto dinástico, cuero que para no más rezongando en las nalgas tataranietas de correa correhuela, estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando. No oyes jadear la sonda, no oyes estas cardianas, estoy plasmando tu fórmula de amor. La fórmula de amor que es lo dulce, lo suave, el bizcocho, ¿no? Esa es la madre. Y prácticamente los poemas del hogar en Trilce se empiezan a centrar en la madre. En los heraldos negros está dispersado en el padre, los hermanos, los juegos, y ahora como que se concentrara en la madre. O si se dispusieran los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas, y es la novedad. A diferencia de los heraldos, aquí es la muerte inmortal. Ya la madre está muerta, pero a su vez es inmortal. Así bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar, tan de puntillas que hasta mi padre por ahí, por ir por ahí, humildoso está menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así muerte inmortal, entre tu columnata de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado en mi destino puedo entrometer ni un solo dedo suyo, así muerte inmortal, así. Al final, estos poemas del hogar terminan por concentrarse en la figura materna, que incluso hasta el padre es parte justamente de este inmenso amor de la madre que cubre a todos los miembros de la familia en la poesía de Vallejo. Y bueno, lo dejo acá
para que podamos pasar justamente a algún tipo de preguntas que quieran ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la participación del profesor Agustín Prado y también agradecemos a la licenciada Denise Vega Farfán. Antes de continuar, les recordamos por favor a los asistentes que el formulario de asistencia cerró a las 7:30, como se indicó al inicio. Y recuerden que en este momento se pueden realizar preguntas a los expositores a través del chat. Llegaron algunos comentarios acerca de la exposición de Denise Vega. Menciona Blanca Estela: es de interés la observación sobre el no orden temático de Vallejo en Trilce, que habla de la frescura y autenticidad del poeta, y le envían saludos desde México. Si hay alguna pregunta que alguien desea hacer, puede realizarla a través del chat, como lo comento, o puede utilizar también la opción levantar la mano si es que desea usar el micrófono para poder plantear en esta oportunidad las preguntas. Bien, podemos empezar quizás planteando, conversando entre ambos expositores. La última intervención del profesor Agustín Prado fue acerca de los tópicos, o una lectura comparativa entre los tópicos respecto a los heraldos negros y Trilce. Pero quizás se podría comentar desde la lectura que has planteado, Denise, alguna lectura acerca de los tópicos, alguna observación con respecto a los tópicos que tú has podido hallar en tu observación sobre Trilce, y quizás podrías incidir en ello, ¿no? O si hay alguna pregunta también de parte del público, podemos continuar, pero podríamos iniciar una conversación con eso, ¿no, Denise? Quizás algún comentario acerca de los tópicos que has podido hallar en la lectura de Trilce, y luego continuamos con la pregunta de Blanca Estela, ahí, que está en el chat. Sí, completamente de acuerdo con Agustín respecto de los tópicos. Eh, También he tenido el placer de revisar la edición hecha por el doctor Marco Martos con Elsa Villanueva, que me parece que es muy seleccionador esa edición, que agrupa, ¿no?, los poemas por los tópicos de Trilce, y donde sencillamente los poemas más herméticos no son los mayoritarios, ¿no? Y sin embargo, Trilce mayormente corre en el boca a boca como el, el libro más hermético, ¿no? Eh, este, mm, Quizás por justamente, ¿no? Llevar como nunca antes el lenguaje hasta el silencio, diría yo, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención en este poema, ¿no?, que les ejemplifiqué, y donde prácticamente prefiere no poner la palabra a- porque se estaría engañando a sí mismo o engañando al lector, o es algo impronunciable, es algo que no tiene nombre, como se dice, ¿no? Em, es un libro donde hay pues resalta mucho el tópico del amor. Hay muchos poemas al amor, hay muchos poemas, bueno, al amor de pareja, al desamor. Eh, el tema sexual es exquisitamente abordado. 3 poemas que realmente son una delicia, ¿no? Eh, a nivel sexual. El tema de la cárcel, que yo mucho lo interpreto no solo con la vivencia de reclusión física, sino esta necesidad de romper con toda cárcel de canon, de establishment, de forma, incluso de sacralizar a la poesía, ¿no? De endiosar al poeta. Siento que es como si Trilce, por toda la forma que está diseñada, como bien dije, sin títulos, arrancando con un poema hermético,
sin pistas, es como si fuese un grito de hartazgo, entrar dando por la puerta, dando un patadón, ¿no? A todo lo que había en ese entonces dado por políticamente correcto en la poesía, ¿no? Más allá de de un interés de la posteridad o la trascendencia, ¿no? Entonces, mucho, por ejemplo, ahora se discute, ¿no? Hay que separar al escritor de la persona, pero a mí siempre me conmueve cómo Vallejo no separaba esas cosas, ¿no? Siento que el discurso es poético de sus propuestas va mucho con su vida misma, ¿no? Y eso también queda registro en la posición respecto a lo social también que tenía, ¿no? Al compromiso universal con los derechos humanos, con las crisis mundiales, y de hecho yo creo que confiaba en la poesía como el género justamente más revolucionario mediante el cual podía realizarlo, ¿no? Y creo que lo ha conseguido porque ha pasado 100 años y sigue, y esas réplicas sísmicas siguen moviéndonos, ¿no? Con intensidad. Gracias, estimada Denise. A propósito de las preguntas que dan Blanca e Irving en el chat, ambos preguntan acerca del hermetismo. La primera parte, esta pregunta para ambos, es ¿qué entienden por hermetismo? ¿Qué significaciones tiene la palabra hermetismo? O un poema hermético, mejor dicho. Y por otro lado, continúan con la pregunta, si hay otros poemarios que reiteran este tópico, perdón, que reiteran pero me confundí. Sí, hay una diferenciación, una diferencia entre los poemas herméticos y los no herméticos. En primer lugar, ¿qué entienden cada uno de ustedes por poema hermético? Y otro lado, si hay alguna diferencia entre los poemas herméticos y no herméticos de Trilce. Podemos empezar con Agustín y luego con Sí. Denise. Bueno, hermético, la acepción de hermético es cerrado, ¿no? O sea, que no deja pasar el aire, digamos. Sería la acepción que uno puede encontrar en el diccionario. Entonces, utilizar un tipo de concepto como hermético es que obviamente el poema no es tan fácil de comprender, ¿no? De entender en una primera lectura o una segunda lectura, ¿no? Y lo hermético no es exclusivo de la vanguardia, eso que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El hermetismo lo podemos encontrar desde la antigüedad. Por ejemplo, pensemos en la poesía alejandrina, ¿no? Poetas como Calímaco, ¿no? O pensemos en la poesía de Góngora, ¿no? Entonces, el hermetismo se puede dar por diferentes niveles. Puede ser a nivel lingüístico, cuando inventas palabras como trilce o altazor, ¿no? ¿Qué quiere decir trilce o altazor? Bueno, y ahí es donde retrasa al lector, ¿no? Y claro, un poema no hermético, un poema, digamos, que pueda ser comprensible en una primera lectura, si quisiéramos ver ejemplos en la poesía de Trilce, son algunos, bueno, son poemas, algunos poemas dedicados a los temas amorosos, algunos al tema de la familia, pero claro, Trilce es un poemario bastante complejo, o sea, cuando yo quería decir, digamos, que no todos los poemas de Trilce son herméticos, no quiere decir que Trilce sea un libro críptico completo, porque si no, no lo podríamos disfrutar del todo, ¿no? Lo que ocurre es que hay un efecto que se denomina, o que han denominado algunos críticos, como disonancia, ¿no? Eso lo explica muy bien Hugo Friedrich, ¿no? Que la disonancia es un efecto en el cual puede que no comprendas algo tan fácilmente, pero puede gustar, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre justamente con la vanguardia, ¿no? O sea, puede haber esos efectos de disonancia con la poesía de Trilce, tal vez no entender una primera lectura, eh, porque en su época no se entendió, o sea, no muchos lo entendieron, quiero decir, ¿no? Pero Rego, el prologuista, pues sí, ¿no? De alguna manera él entendió lo que está haciendo Vallejo, ¿no? César Vallejo está destripando los muñecos de la retórica,
no se ha destripado ya. Entonces, hay que tener en cuenta ello. O sea, el año 22 se estaba coronando Chocano como poeta nacional, estaban poniendo pues unas guirnaldas, y entre el público anónimo que estuvo en esa ceremonia estaba César Vallejo, ¿no? Y claro, hay una gran Ujú. distancia pues entre lo que es Alma América, tal vez el poemario más emblemático del modernismo peruano, y Trilce, ¿no? Y 100 años después, lo que seguimos leyendo es Trilce y tratamos siempre de entender o averiguar o descifrar o volver a leer un libro que nos sigue proporcionando, digamos, una gran cantidad de posibilidades de interpretación, que es tan rico, que es tan importante, y que obviamente seguramente es el poemario más importante de la poesía en lengua española en Hispanoamérica, y definitivamente en el Perú sí lo es, ¿no? Hay un antes y un después de Trilce, ¿no? Sí, lo Bien, hermético tiene que ver con, para completar, ¿no? Sí, lo hermético tiene que ver con que no es absorbido con una lógica racional o cotidiana. Lo que pasa es que, a ver, creo que en el arte en general, y yo suelo poner un ejemplo, ¿no? A mis amigos cuando me dicen, independientemente de la poesía de Vallejo, dicen, no, no le entiendo, ¿no? No le entiendo. O, no sé lo que quiere decir, ¿no? Entonces, hay poemas o hay versos que están para sentirse, ¿no? Están para, yo creo, retar otro tipo de herramientas que también tenemos, ¿no? Quizás también nuestro subconsciente. Un ejemplo es la pintura abstracta, ¿no? Cuando vemos una pintura abstracta, muchas veces lo que solemos hacer es tratar de encontrarle la figura en lo abstracto, ¿no? O sea, ¿de qué figura hay acá? No, no vas a encontrar ninguna figura, lo que tú tienes que captar es la sensación de la pintura. La luz, los colores, en este caso en la poesía, la sonoridad, ciertamente, yo creo que conociendo buena parte de la vida, de la biografía de Vallejo, se puede anclar más en la interpretación de sus poemas y se pueden disfrutar más, ¿no? Por como es el ejemplo, por ejemplo, de los bizcochos, ¿no? Que le digo, que es un acto tan cotidiano y que uno puede, sin saber ese detalle, puede creerlo quizás un absurdo, ¿no? Que escribió un absurdo o quiso hacer una morada escribiendo ese poema, pero eh, lo importante yo creo que para un escritor, y lo digo también como escritora de poesía, es, o lo que aspiramos de un lector, es que nos reciba desde la propuesta que le damos, ¿no? Que justamente, ¿no? Se, se deshaga de prejuicios, se desmonte de cosas pretéritas o consabidas y se atreva a vivir la experiencia que le ofrece el libro, ¿no? Hay cosas que no comprenderemos con el razonamiento cotidiano o lógico, pero ese tipo de razonamiento no es el exclusivo para el arte. El arte es mucho más que eso y por eso es más transgresor y por eso es, yo creo que eh, es más, va más hacia sí mismo, ¿no? Hacia lo que uno realmente es, ¿no? Y lo que es el mundo. muy bien. Muchas gracias, estimada Denise, estimado Agustín, por sus respuestas. Y muchas gracias también al público que nos ha acompañado en esta noche. Y bueno, para terminar, invitamos a los asistentes a que nos acompañen el día de mañana. El día viernes vamos a continuar con la última participación, con la última exposición de esta semana de la literatura, Trilce de César Vallejo y las vanguardias latinoamericanas. Muchas gracias a ambos expositores, Denise Vega Farfán y Agustín Prado Alvarado, y al público que nos ha acompañado por Facebook y por Zoom también. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Buenas noches, ustedes. muchas gracias a todos.